Gálatas 5, del 13 al 26. Vamos a leer. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias porque un domingo más podemos escuchar tu palabra, podemos abrir. Señor, que hables tú por medio de mí. Úsame, Señor, y que sea todo el mensaje tuyo, Señor. La gloria te damos, gracias por el tremendo privilegio de estar acá al frente. En el nombre de nuestro Señor Jesús, pedimos bendición especial, guíanos por el Espíritu. Amén. Amén. Hermanos, estuvimos viendo la semana pasada, venimos con la línea de que somos libres. Como decía el hermano Renzo en la predicación anterior, empezaba en el versículo 5.1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Venimos con la línea, la temática de la libertad. Se nos demandaba ser firmes, estar firmes en la libertad. Bueno, en el versículo 13, vamos a empezar hablando, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué tipo de libertad es esta que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? La libertad en este contexto, de Gálatas 5.13, quiere decir que somos libres de la ley como medio de salvación. Somos libres de sus rituales, somos libres de las tradiciones de la ley, somos libres de la maldición pronunciada sobre aquellos que no la cumplían a la ley. Este texto me demandó a mí una pregunta, la cual empecé a escudriñar. Porque dice: a libertad fuisteis llamados. Cuando leí la palabra fuisteis, me preguntaba: ¿en qué momento? ¿Y en dónde? ¿En qué momento fuimos libres? En el momento en que recibimos la libertad espiritual. ¿Cuándo fue? Cuando recibimos a Cristo como nuestro único Salvador. Y si libres en Cristo, ya no somos esclavos del pecado. ¿En dónde se nos llama libertad? ¿O cómo se supone que responderemos a ese llamado de libertad que nos llama? Vamos a recordar que Pablo fue instruido por el mismo Jesús. Y Jesús nos da la llave de esta libertad a los que hemos creído en Él. Somos libres espirituales, pero también tenemos que ser libres bajo el mentoreo de nuestro Señor Jesucristo. Los acompaño, que me acompañen en Juan 8.
Juan 8 nos declara nuestro Señor Jesús en 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Esa frase me quedó. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué mayor ejemplo de estar embebido en la palabra, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo responde Pablo y cómo responde Jesús. Pero vamos, estamos hablando de que fuimos llamados a libertad. Entonces, ¿cómo respondemos a ese llamado? Ese llamado lo vamos a responder permaneciendo en la palabra. Jesús mismo dice: si permanecieres en mi palabra. Ese permanecéis es de persistir, indagar, buscar. Por consecuencia, como verán, va a ser una cadena esto. Por consecuencia, vamos a ser seguidores fieles, vamos a ser discípulos de Cristo. Y a su vez, al ser discípulos, comenzaremos a conocer la verdad. ¿A qué se refiere con esta verdad? Los hechos y enseñanzas de Jesucristo. Y la verdad nos hace libres. Obedecer y poner en práctica las enseñanzas de Jesús me hace libre, te hace libre y nos hace libre a todos. ¿Usted creyó en Cristo? ¿Es algo? Aplique esto en su vida. Yo lo vengo aplicando. Y al principio no entendía nada, pero después el Señor se encarga de aclararlo cuando leemos. El Señor nos guía por medio de su Espíritu a entender las Escrituras. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Escudriñando las Escrituras, leyendo, exprimiendo cada centímetro de la palabra, persistiendo y permaneciendo, aprendiendo de nuestro gran Maestro, siendo buenos discípulos. Acuérdense que podemos ser buenos discípulos, podemos ser malos discípulos, podemos ser obedientes o podemos ser desobedientes. Conociendo sus palabras, obedeciendo sus enseñanzas, poniéndolas en práctica, creando una relación con Dios, conociéndolo, somos libres. Sigamos. Versículo 13, hasta el punto y coma. Dijimos que somos llamados a libertad. Dice un punto y coma: solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne. Llega una advertencia que lamentablemente es muy común en esta época. No uséis, dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. A las claras nos está diciendo la palabra: no usen esta libertad para provecho individual. Aparte dice, como ocasión para la carne. ¿A qué se refiere con carne en este contexto y este texto? Se traduce como las inclinaciones pecaminosas de nuestro viejo hombre. No debemos usar esa libertad para proveernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Si nosotros recordamos Jeremías, cuando habla de nuestro corazón y nuestro viejo hombre, dice que engañoso y perverso es el corazón nuestro. A su vez nos recuerda también el texto de Romanos 13:14. No proveáis para los deseos de la carne. Por eso llega esta advertencia: pues somos libres, pero no lo usemos a favor nuestra, sino que lo usemos para los hermanos, como sigue diciendo el texto. Pero con la advertencia llega la salida. Hermanos, la libertad de los cristianos no es para una satisfacción egoísta individual, ni tampoco para una satisfacción para cada individuo, sino es para servir a los demás. Esto es el principio de nuestra conducta, la cual va a evidenciar la libertad que tenemos en Cristo.
sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acompáñenme a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué tiene que ver este texto con esto? En estas palabras, la ley de Cristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que en Cristo la fe obra por amor. Y si así obra por amor, entonces por fe nosotros agradamos a Dios. Es la oportunidad de poner en práctica la enseñanza que Jesús nos dejó. Qué mayor ejemplo que nuestro Señor, que estaba lleno de la Escritura, ya que cita Levíticos 19:18. Levíticos 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si es la nueva ley de Cristo, nos dejó en ese momento, Pablo la tenía muy bien, estaba muy bien instruido en esa ley. A modo de sarcasmo digo ley. El Señor lo pone como algo nuevo, pero no es nuevo, sino que el mismo Jesús está aplicando la palabra, está recordando la palabra, y como verás seguimos una línea continua, lo revuelve a repetir Pablo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como dijimos al principio, el que persiste en la palabra se transforma en discípulo, y si es discípulo, conoce la verdad, y si conoce la verdad, es libre. ¿A qué me refiero? Si el mismo Jesús volvió a citar esta cita y después lo vuelve a citar Pablo, entonces son todos libres. ¿A qué me refiero con libre? Que somos libres en Él, estamos inmersos en Él. Por eso en Cristo la fe obra por amor. Agradamos a Dios y es todo para la gloria de Él. Por eso mismo, Cristo aplica la ley. Bueno, cada vez que hablo de la ley de Cristo lo digo con sarcasmo, hermano. La ley de Cristo, aplicada aquí, es aplicada para mostrar el principio de la libertad cristiana. Es muy simple y poca explicación. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas, hay algo mal, hermano. Entonces, hermano, vimos que la libertad, que somos llamados a libertad, mejor dicho, a libertad fuimos llamados. No somos llamados a libertad. A libertad fuimos llamados. Se nos advierte del mal uso de la libertad. Se nos ordena que por amor a servirnos los unos o los otros e individualmente aplicar la ley de Cristo, amar a tu hermano como a ti mismo, ni más ni menos, sino como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis y si os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La mejor forma de ejemplificar este texto lo vamos a hacer así. La palabra de Dios es real. No niega que van a existir conflictos dentro de la libertad entre los hermanos. Estamos hablando siempre en plural.
Estamos hablando en plural. Hermanos, si usted no ama a su prójimo, si usted no sirve por amor a sus hermanos, va a tener un nombre. Y su primer nombre va a ser rapacidad. Vamos a ir a un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Vamos a imaginarnos un rebaño, corral, ovejas, un pastor. Las ovejas somos nosotros, pastor nuestro pastor. Ahí vamos a encontrar muchas situaciones. Vamos a encontrar, por ejemplo, lo lógico que existen en estas situaciones es normal que el lobo entre al rebaño, ataque una oveja o la mate, o la devore. Es normal que el lobo ataque al pastor por defender a su rebaño. Es normal que una oveja se aleje o que se extravíe buscando comida más allá y los lobos tiendan emboscada, dañen o maten o la maten y que esté fuera del cuidado de su pastor o alejada. Por eso dice: si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Sin embargo, pasamos al territorio de lo normal. La parte triste. Pasamos a lo que sería el territorio de la rapacidad. Muchos fuimos testigos muchas veces de la rapacidad, de que cómo pueden ser muchas veces las ovejas. Lo normal es que una oveja ataque y mate y devore a otra oveja. Eso no se ha visto. Es anormal eso. Anormal es que la oveja ataque y mate a su pastor. Anormal es que las ovejas hagan emboscadas a otras ovejas, tanto sea para matar o alejar, hasta que caigan en un precipicio, o aún peor, embosquen a su pastor. Si le suena familiar, póngase triste. No debería ser así. Nos dan a entender que no están gozando de la libertad, no están leyendo la Biblia, no están aplicando, no están pidiendo la guía de lo que creemos y lo que somos. Esto le estaba pasando a los hermanos de Galacia. Este mensaje es para nosotros, en los que hemos creído. Y nos demuestra este versículo el estado de rapacidad, como lo muestra la Escritura. Si os mordéis, si os coméis unos a otros, es anormal. Por eso se nos insta a trabajar por amor, servir por amor y amar a nuestro prójimo. Por eso dice que se resume toda la ley en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así la Escritura, por medio del apóstol Pablo, nos exhorta pluralmente a vivir una vida en libertad, leyendo, estudiando, escudriñando, siendo discípulos, conociendo la verdad. Y tener cuidado de los abusos, de los ciertos abusos que atacan al llamado a gozar la libertad de Cristo. Ahora viene un tema muy interesante. A mí me abrió muchísimo los ojos. Pero ¿cómo podemos hacer todo eso si no tenemos una guía? El segundo punto que vamos a tratar va a ser andar continuamente y perseverantemente. Gálatas 15, 16 al 18 nos hace preguntarme, a mí me hizo preguntar: ¿conocéis realmente el Espíritu Santo? ¿Conocéis realmente cuál es su ministerio? Sabemos que una persona y se entristece, que mora dentro nuestro. ¿Qué ministerios tiene el Espíritu Santo? Cualquier cosa, si el que quiera las citas después se las doy. Los ministerios del Espíritu Santo son un medio bautismal. Nos llama al ministerio, es el canal de revelación divina, nos capacita, nos llena, nos garantiza, nos guarda, nos ayuda, nos ilumina, establece morada en el creyente, intercede, produce frutos, produce virtud espiritual, regenera, refrena, convence de pecado.
Santifícase ella, selecciona ancianos o pastores, es la fuente de comunión, es la fuente de libertad, la fuente de poder, fuente de unidad, fuente de dones y nos enseña. Y todo eso para nosotros. Y nosotros no pedimos esa guía. Es el Espíritu Santo de la promesa ya cumplida. Cuando el Señor asciende, Él nos dejó a este gran consolador. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, anden. Andemos en comunidad. Andemos de a dos. No. Nos insta a nosotros solos. Andad. Daniel Negrete, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Este cuerpo yo le satisface muchos deseos en la carne. Miles de pesos en nicotina. En su momento. El poder transformador está acá. No hay excusa. Yo creo que no hay excusa a partir de que uno empieza a escudriñar la Escritura. Y cuando uno empieza a escudriñar la Escritura, empieza a andar en el Espíritu. Nos ayuda, nos garantiza, nos guarda, nos ilumina, nos enseña. Esta palabra andar nos está señalando una continuidad, un estilo de vida habitual, un acto de progresión y transformación por medio de las Escrituras, de una relación con Dios, conmigo. Lo voy a poner en primera persona. Y si usted es salvo, sabrá que el Espíritu Santo mora en ustedes, así como mora dentro mío. Entonces, ¿qué mejor ayuda tenemos para andar? Pero el texto nos está demandando algo de nuestra parte. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer en este caso? La traducción de no satisfacer es no paguen por sus deseos. No los alimenten. Romanos 13:14, que da un nombre, pero lo vamos a leer. Romanos 13:14 nos está diciendo. También se nos demanda algo acá. Vestidos. No dice que nos van a vestir. No. Usted vístase del Señor Jesucristo. No provea para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer en este caso? Suministrar lo necesario para un fin. Suministramos para los deseos, pero no suministramos para nuestra vida espiritual. ¿Y cómo suministramos para nuestra vida espiritual? Leyendo. Nos insta la palabra a vestirnos. Nos insta la palabra a no proveernos cosas para nuestra carne. Estamos hablando de carne sin conocer a lo que nos referimos acá. En este contexto se traduce como la naturaleza humana y sus debilidades. Como la naturaleza humana y nuestras debilidades. El cual carne, en este caso, se incluye la mente, nuestra voluntad y nuestras emociones sujetas por igual al pecado. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Con un fin. Para que no hagáis lo que quisierais. No está hablando de una lucha. Esta expresión de que se oponen entre sí, en el griego está definida como que son oponentes totalmente opuestos. No hay un término medio. O se está bien con una cosa o se está bien con la otra. Pero en ese término medio ellos luchan. Los deseos de nuestra vieja naturaleza versus el Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Con el fin de que no hagamos las cosas que queremos nosotros. Con el fin de que no gane la carne, sino gane el Espíritu. ¿Para qué? Para dar la gloria a nuestro Señor. En vida, llevar el Evangelio,
ser irreprensibles y ser santos para el Señor, cada día más y más. Tenemos a Cristo en nuestras vidas, poseemos la libertad mediante su palabra. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo que me costó entender, pero lo logré entender gracias al Señor. Vemos dos partes, guiados por el Espíritu y bajo la ley. Dos partes. Si usted es guiado por el Espíritu, no es esclavo. Si usted está guiado por la ley, usted no es libre. Si usted es guiado por el Espíritu, usted tendrá un resultado de una conducta libre, justa y de actitudes espirituales, que ya lo vamos a ver más adelante. Más, si usted está conforme a la ley, solo puede producir esclavitud, cumpliendo rituales, un montón de cosas más. Va a crear conducta, sí, conducta esclavista y actitudes injustas. Una excluye a la otra, o es uno o es otro, no hay un término medio. O es del Señor o se dedica a hacer cosas esclavas. Una saca el juego de la otra, no pueden ir de la mano una y otra. Más claro imposible, más claro para imposible para mí también. El Señor no nos está diciendo o blanco o negro. Le decía a los hermanos de Galacia, o blanco o negro. ¿Soy libre? Entonces blanco. Si no soy libre, entonces está del otro lado. A Daniel Negrete le dijo también, o estás conmigo o estás en el mundo. Si quieres estar conmigo, entonces lee mi escritura. Si quieres estar conmigo, haceme caso. Si quieres, obedéceme. ¿Usted quiere cambiar? Viva la experiencia de obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Y verá cómo lo empiezan a aborrecer. Y verá cómo empieza a reflejar a nuestro Señor y ya no nosotros mismos. Ahora bien, seguimos con la misma idea de oposición y pelea. Oposición y separación de la libertad en Cristo y la guía del Espíritu Santo y sus frutos y lo que produce en nosotros versus las obras de la carne. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Lo que está diciendo en esas pequeñas palabras nos está diciendo, de esta forma obvia se da a conocer las obras de la carne. Que son el adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Primer punto. Vamos a hablar de algo íntimo de las personas, la sexualidad. 20. Idolatría y hechicería. Vamos a hablar de la religión. No en creencia, religión estamos hablando. Seguimos. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras y orgías. Estamos hablando de las relaciones interpersonales. Porque todo se hace de a dos ahí. ¿Qué es el adulterio? Adulterio, vamos a terminar de leer el pasaje, no lo terminé de leer. Dice el 21. Homicidio, envidias, homicidio, borracheras y orgías. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El adulterio, la relación, vamos a hacer un paño general corto. Dijimos que vamos a tratar 3 puntos de la vida. Primero, la sexualidad, el adulterio. Relación de una persona casada con otro que no es su cónyuge. Fornicación, en este caso habla de la porneia. Es todo lo que tiene que ver relacionado con las actividades sexuales ilícitas. Todo, lo que se imagine, todo. La lascivia, no conocía esta palabra hasta que la conocí hace poquito.
es una conducta excesiva sin moderación. Para que me entiendan, el que practica la lascivia todo lo ve con ojos morrosos. Me quedé impactado. Idolatría, vamos a la parte religiosa. Poner en primer lugar cualquier cosa antes de Dios. La hechicería, prácticas ocultas con los demonios. Vamos a las relaciones personales, vamos a ver que todo se hace de dos: enemistades, sentimiento de rechazo y oposición, pleito, disputa entre dos partes, celo, sospecha de traición o engaño, ira, enfado grande y violento, contienda entre dos, lucha o pelea física, disensiones entre dos, falta de acuerdo, herejía, todo lo opuesto de Dios, por lo general se hace de dos esto. Envidias. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia bíblica? Por lo general la mayoría de la gente cuando le dice uno, ¿qué es la envidia? Ah, yo quiero tener esa planta. Envidia esa planta. No. Si alguien es la dueña de esa planta, envidiosamente yo voy a decir, ¿cómo no se le rompe la maceta? Odio esa planta con toda mi alma, literalmente. Y me amargo porque esa planta está ahí. Y me amargo con la dueña de la planta. Eso es la envidia, amargarse y desear el mal con toda su alma, por algún motivo. Si no, sería codicia. Ténganlo presente, hermano, porque envidia lo vamos a ver un poquito más adelante. Homicidio, quitar la vida a otra persona. Y en este caso está puesto acá como relaciones personales, en esta lista que Pablo nos ofrece: borracheras y orgías. La palabra por sí sola, ves en la imaginación, pero más que nada se remontaba a las prácticas en los templos paganos, en donde este tipo de conductas son escandalosas y desenfrenadas y revoltosas. No hay que ser revoltoso, hay que ser desenfrenado. La palabra clave en el versículo 21 dice cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Está diciendo, hermano, somos libres, que siguen practicando eso. Como ya os he dicho antes, pero los que practican tales cosas. Esta palabra practican se define como un acto de repetición continua y habitual. Y da a entender que no se arrepienten y no interrumpen esos pecados. Una y otra vez. Gracias, Duli. Gracias. Nada. Dijimos entonces que esa palabra clave es que se define como un acto de repetición continua, habitual. Da a entender que no se arrepienten, no interrumpen ese modo operando de vivir. Y caen otra vez, una y otra vez, que al final ¿qué pasa? Desenmascaran lo que no pueden pertenecer a Dios. Pero tampoco nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Es un contraste que nos hace ver la libertad que tenemos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí entramos todos en la lista. Los frutos del Espíritu. Lo voy a hacer cortito porque es un tema muy extenso. Los frutos del Espíritu se interrelacionan todos entre sí. ¿Qué es el amor? No se refiere al amor de afecto emocional. Este se refiere al amor por elección de la voluntad. ¿Qué gozo? Gozo no se refiere al gozo de felicidad emocional, sino se refiere al gozo como don de Dios. Se manifiesta el gozo cuando pasamos las peores pruebas habidas por haber.
Es un estado de felicidad basado en las promesas de su palabra. Aunque el mundo se esté derrumbando, Dios nos consuela y tenemos un punto de apoyo sin desesperar. Y si es una felicidad basada en las promesas de su palabra, ¿usted las conoce? Yo no sabía que había tantas, sabía 3 nomás, ahora sé 5. Y a poquito toda la semana trato de ir incorporando las promesas, buscar las promesas del Señor para conocerlas, para hacer uso de esas promesas. Y estamos experimentando el gozo, la paz y la calma interior que nos da el Señor por medio de su Espíritu. Paciencia es la consecuencia de las pruebas, eso es lo que hablamos hace un rato. La paciencia es la consecuencia de las pruebas dadas por Dios para el crecimiento nuestro en Él. Sé que si en la paciencia es la capacidad de soportar ataques y tener una compostura de conducta. Benignidad, el trato amable como el Señor Jesús nos da a nosotros. Bondad, esta palabra me gustó. Es la excelencia moral y espiritual. Moral, palabra que se está perdiendo. La fe, en este caso no se traduce como creemos en lo que no se ve. La fe traducida en este caso, en una de las acepciones, se traduce como fidelidad. Como fidelidad y conducirse como una persona leal y confiable. Eso nos produce el Espíritu en nosotros. Mansedumbre, humildad y amabilidad, aunque la situación sea adversa. Y la templanza, por algo está el último. Dominio propio. Versículo 23. Contra tales cosas, punto y coma, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, si somos guiados por el Espíritu y manifestamos frutos, no necesitamos ninguna cosa externa o ninguna ley externa para ayudar a Dios. Dios nos ayuda a nosotros nos ayudamos a Dios. 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nos remontamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Repite de nuevo la idea del apóstol. La idea de una nueva criatura. La idea de un nuevo ser libre. Libre de pecado, libre de los sistemas esclavistas. En este caso serían los legalistas. No añadimos más nada a lo que el Señor nos insta a estudiarlo, a verlo y a ser libres, porque fuimos llamados a libertad y nos mantenemos firmes en la libertad. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Leyendo y escudriñando la Escritura, pasando tiempo dándole la prioridad. Un nuevo ser libre de pecado y cada vez más parecido a mi Señor. Ya en este caso, apuntando a los que realmente son de Cristo, nos anima a vivir en el Espíritu y a andar en el Espíritu. Y resumiendo, el apóstol en el versículo 26 nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se acuerdan lo que era la envidia? No amargando los unos a los otros.
Pablo es muy claro, no se vuelvan atrás. Realmente los que creyeron en Cristo no se vuelvan atrás, no vuelvan a los rudimentos, esclavistas de la ley. No se vuelvan, no se hagan autobombo de ego. No molesten a los demás con sus doctrinas y amargando a todo el mundo. Somos llamados a libertad, pero para ser llamados a libertad somos de Cristo. Sí, fuimos libres espiritualmente. Pero hagamos uso de esa libertad. Permanezcamos en la palabra, leamos la palabra, escudriñemos la palabra. Y en resumen, hermanos, a libertad fuimos llamados. Desde el momento que recibimos a nuestro Señor como Salvador, Juan 8 nos demuestra nuestro Señor que debemos perseverar en su palabra. Seremos sus discípulos, obedeciendo y poniendo en práctica, que nos dará como resultado que conoceremos la verdad de sus vidas, sus hechos y sus enseñanzas, y eso nos hace libres. Vimos el mal uso de la libertad. No lo usemos para nuestro beneficio, sino para servir por amor a los hermanos, los unos de los otros. Y aplicar la ley de Cristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vimos el caso del canibalismo y la rapacidad de los hermanos. Fuimos testigos muchas veces. Es tristísimo. Por lo cual se nos insta de vuelta que por amor a servirnos los unos a los otros y aplicar la ley de Cristo. De vuelta volvemos a la raíz. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Somos libres, ¿no? Vimos también que tenemos una duda enorme, grandísima, que muchas veces no la pedimos. Ni siquiera cuando abrimos la Escritura, abrimos listo. Uno va a abrir: Señor, por favor, muéstrame tu palabra. Guíame. Y muchas veces uno empieza con un texto, a mí me pasó, empieza con un texto y termina marcando toda la Biblia. Porque el Señor te guía. Al cerrarte una idea te guía, a mostrarte te guía. Pero, ¿pedimos la guía? Hermanos, no los insto a que pidan guía del Espíritu Santo. Los insto, porque, como sabemos, hay dos agentes que escribieron la Biblia. Dios es el principal de todos, pero reconocemos que el Espíritu Santo fue el que dictó. Y el factor humano fue el que escribió. Si el Espíritu Santo fue el que guió para que escribieran, entonces Él nos enseña. Pidamos la guía. Andemos en el Espíritu. No nos volvamos atrás. Este pasaje a mí personalmente, y todo lo que leí, todo lo que me guió el Señor, me está diciendo: ya que sabes esto, empieza a crecer. Crezcamos. No nos quedemos estancados. Crezcamos. Sirvamos los unos por los otros. ¿No hay fuerza? Sirvamos lo mismo. Eso nos está diciendo la palabra. Primero yo, y después la Biblia, o la Biblia, o Dios, y después yo. Son preguntas que nos debemos plantear cuando leemos. Y el Señor nos está diciendo: somos libres, pero como tu libertad, como uno cree, o como la libertad que yo te ofrezco. Yo al principio puse el grito en el cielo: pero si yo soy libre. No, el Señor me está demostrando que debo permanecer en su palabra. Si el Señor me está demostrando, me está diciendo: Daniel Negrete, haceme caso. Ya. Deja de razonar, deja de pensar. Yo te voy a mostrar la verdad. Yo voy a hacer uso de esto. Hermanos, crezcamos. Tenemos un espíritu que nos guía,
tiene un montón de ministerios en el Espíritu. Empecemos leyendo. Se nos demanda que permanezcamos en Jesucristo. Si permanecemos en Cristo, viene por cadena lo demás. Escudriñemos. No hablamos la palabra. Busquen. Empiecen con un diccionario. No entienden las palabras, busquen el diccionario. Y a veces lo que creía uno no es lo mismo. Empiecen. La cosa es empezar, hermano. Es permanecer. Si usted es cristiano y usted es libre y usted es salvo por el Señor, empiece. Crezca. Crezca. Vamos ahora. Padre que estás en los cielos, gracias por haberme hablado. Gracias por haber instado a mis hermanos a que te conozcan, Señor, a que tengamos una relación contigo, a que crezcamos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque pudimos abrir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.